a través del evangelista Marcos. Estamos, hermanos, terminando el martes, gloria a Dios. Fueron muchos domingos estudiando y meditando en el día martes. En el día martes, hermanos. Y ahora, gracias a Dios, hemos llegado al capítulo 14. Es decir, que estamos ya en el día miércoles, previo, hermanos, a la pasión en su máximo esplendor. El Señor Jesucristo está a punto de ser crucificado, hermanos. El Señor está a punto de ser puesto en la cruz del Calvario. Y el Señor, hermanos, está en una situación muy poco agradable, porque si se han dado cuenta hasta hoy, el Señor Jesucristo lo único que ha padecido son calumnias, algunas cosas muy desagradables por medio de aquellos que se desean ser su pueblo. Obviamente sabemos que ya han atentado contra Él y quieren asesinarlo. Pero ahora llegamos, hermanos, a una parte de la Escritura que tenemos que frenar un poco, hacer un resumen. Hoy únicamente vamos a estudiar 2 versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Mas sin embargo quisiera que leyéramos los últimos versículos del capítulo 13 de Marcos, para no olvidar en dónde estamos. Recuerda que el Señor no ha descansado, y si tú te preguntas desde hace cuánto tiempo, yo te ruego que leas. Por favor, leas desde la entrada triunfal todo el capítulo 12, todo el capítulo 13, y no encontramos del 12 en adelante un texto en donde diga el Señor cómodamente se acostó, reposó su cabeza, comió algunos frutos hechos por Él, los mejores. No, Él, hermanos, está viviendo una situación de mucho trabajo. Esto a mí me llena de gozo cuando me empiezo a quejar, porque servimos y predicamos toda la semana y salimos y esto y aquello. Y algunos hermanos bien intencionados nos dicen, tienes que descansar, hermano. Y de pronto uno se pone a ver al Señor Jesús y dice, espérame, ¿por qué yo voy a descansar si el Señor Jesucristo no descansó jamás? Y algunos dirán, bueno, es que Él era Jesús. Sí, hermanos, era Jesús, el hijo de María, hijo de José, el hombre, el cual se entregó hasta la muerte por amor y no descansó. En ese tiempo trabajó de una manera impresionante y todo en su contra. Y esto es fabuloso, porque los que están sirviendo por la gracia de Dios de pronto se encuentran en un panorama muy distinto al de todos los demás. Si tú te preguntas quiénes son más atacados en la iglesia, son los que más sirven. Y si dices, pero yo no sirvo y estoy siendo atacado, es que estás siendo atacado a consecuencia de tu pecado, del pasado, de lo que estás acarreando, y es la consecuencia. Pero yo me refiero a aquellos que por gracia de Dios están aborreciendo el pecado, mortificando su carne, y parece que están haciendo las cosas mal. Todo está en contra de ellos. Es claro, hermanos, ¿quiénes son los que llevan todos los golpes en una guerra medieval? Los que están al frente, los que van peleando enfrente y se encuentran con golpes, y algunos de los que vienen atrás, pues les salpica un poco de sangre o algún pedazo de algún instrumento de guerra les golpea, pero no como los que están enfrente. El Señor Jesucristo estaba peleando contra el mismo Satanás. Obviamente no es un opositor, es un adversario, un enemigo. Pero el Señor Jesucristo no tiene oposición, aunque sabemos que está sufriendo las acechanzas del maligno en carne propia. Es decir, la tentación de Jesús es real. Yo estoy seguro que algunos de ustedes hasta hace poco tiempo han entendido esto. Jesús se enfermó, hermanos. Jesús tuvo dolores. Jesús a lo mejor su cabeza le dolía y tenía deseos de descansar. No era un Superman. No era alguien que tuviera algunos poderes diferentes a otro hombre, aunque los tenía porque era Dios, pero Él no hizo uso de ellos. Él se despoja de usar sus atributos o sus poderes milagrosos para someterlos al Padre. ¿Entiendes eso? Aunque los tengo, yo los someto al Padre como hijo, y yo iba a hacer la voluntad del Padre. El mismo Jesucristo dijo, he venido a hacer la voluntad del Padre.
Entonces todo lo que el Señor está haciendo, todo el cansancio, todas las ofensas, incluyen tentación. No de algunos demonios, de algunos ángeles que nos tientan a nosotros, del mismo Satanás, del mismo demonio, del mismo dragón. Y el Señor está soportando ahí. Este mismo Señor está con sus discípulos, hermanos, y termina diciendo en los últimos textos, desde el versículo 35 del capítulo 13, velen pues, velares, estén despiertos, como hoy, hermanos, estén despiertos, es el día del Señor. Por favor, golpéate la cara, es mejor un moretón a que te quedes dormido aquí en el culto. De Dios nadie se burla, hermanos, de Dios nadie se burla. El Señor dice velen, no duerman. Esto no quiere decir que quiere mártires del sueño, que no durmamos en la noche. No, quiere que descansemos. Pero en cuanto a sus cosas, en cuanto a las actividades de la santidad de la iglesia, las cosas que debemos de llevar a cabo porque Él lo ha indicado, el estar viendo si mi familia está caminando en la fe, si yo estoy aprobado en la fe, si estoy en realidad buscando día con día adorarlo, serle fiel. Vela, porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o por la mañana, para que cuando venga de repente no les halle durmiendo. Esto no es como lo toman algunas doctrinas cristianas que dicen, ya ves, tú tienes que ganarte la salvación. Hermanos, ¿a quién le está hablando aquí el Señor primeramente? Los discípulos. Y los discípulos son salvos. Los que están en este momento con Él, hermanos, a excepción de Lucas, de Judas, son salvos. Ya han sido salvados. Pero el Señor está hablando de la responsabilidad nuestra en cuanto a mi cristianismo. Velen, actúen, abandonen el viejo hombre, participen de la santidad de la iglesia, tengan comunión con ellos. Deja tus excusas que se resumen en pereza y falta de fe. Asiste con ellos, ora con ellos, camina con ellos, estén juntos, permanezcan unánimes. ¿Es bíblico? Claro, lee el libro de Hechos, capítulo 2. Y puedes darte cuenta cómo los versículos 42, 46, 5, 42 están hablando acerca de esta perseverancia. Estos discípulos son aquellos que están juntos. De hecho, nos damos cuenta que más adelante, a lo largo de la historia de la iglesia en Hechos, como te digo, capítulo 2, desde antes, se está hablando de que ellos estaban unidos, orando todo el tiempo, juntos. Obviamente nosotros estamos en un mundo lleno de quehaceres, vivimos en diferentes lugares, no hay una persecución como la que había, pero ¿qué días entonces estamos juntos? Los días que el Señor nos ha permitido tener actividad en la iglesia. A menos obviamente que haya situaciones que te impidan, trabajo, salud, que se entiende, no es una obligación como imperativa, sino es una obligación llena de gracia, porque el Señor es digno de que yo esté con su cuerpo adorándolo. Y el Señor dice, velen, velen con la iglesia, velen en su casa, velen por sus hijos. No ignores las acechanzas del diablo. Si estás viendo carne en los hijos, ataca la carne con el evangelio. Usa las armas espirituales. No ignores, papá, no ignores el pecado de tus hijos. No ignores, mamá, el pecado de tus hijas, de tus hijos. Pon las manos a la obra. Ocúpate de la vida eterna. Pon las manos ahí. Asegúrate para que cuando el Señor te llame de pronto por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea, puedas respirar profundamente tu último aliento y decir, Señor, yo y mi casa hemos sido salvados. No podemos confundir la gracia soberana con la irresponsabilidad. Es decir, yo no puedo asegurarme que en realidad estoy velando cuando yo no manifiesto que estoy velando. Es un engaño del diablo, hermanos. Esto es lo que dice el Señor, velen. Y lo hermoso es que dice en el versículo 37, y lo que a ustedes les digo, es como si entrara en su tiempo. Está hablando en el presente con sus discípulos y a la vez ahora. Y lo que a ustedes les digo, se los digo a todos. Velen. Lo que a ustedes les digo a todos. Velen. 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 Esta doctrina se ha resumido mucho también. Hay alguna película, creo que se llama El poder de la cruz, que ha resumido mucho esto.
Personas que jamás han escuchado el evangelio, que jamás fueron en pos de Jesús o que lo rechazaron. De pronto hay un accidente y se va a morir y llega un cristiano muy bonito. Y ahí le dice, repite conmigo: Señor, te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón. Desde hoy te doy permiso que gobiernes mi vida. Desde hoy te doy permiso que gobiernes mi vida. Ya puedes morir, te eres salvo. Qué tontería. ¿Y dónde estuvo el evangelio? ¿En dónde se predicó el evangelio? ¿En dónde esta persona puede dar manifestación de que en realidad ha sido salva? A Dios le ha placido salvar a las personas a través de la locura de la predicación del evangelio. Persona que no escuche el evangelio es persona que difícilmente, un 99.9% de seguridad que va al infierno. Porque el llamado del evangelio es, ¿qué es, hermanos? ¿A qué llamó Jesús? ¿A qué llamó Jesús a los pecadores? Y a creer. Y Santiago dice, pero ¿quién cree? Si tú dices que crees y tus obras dicen lo contrario, yo dudo mucho que creas. No es la fe de, creo que mi equipo de fútbol va a ganar. Creo que México ahora sí va a ganar el mundial. Tengo fe. No habla de esa fe muerta. Habla de una fe que es dada por el Espíritu de Dios, que trae una convicción de pecado, un aborrecimiento del pecado y por lo tanto manos a la obra. Si algunos de aquí pueden confundirse y dicen, pero ¿por qué el hermano predica salvación por gracia y a la vez predica que los que no están obrando para bien o para gloria de Dios no son salvos? No entiendo, hermanos. Es que la misma Escritura predica responsabilidad y soberanía. La misma Escritura dice con Santiago, muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerta. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que han creído para salvación, todos aquellos van a obrar por su salvación. Quiere decir que nosotros vamos a caminar en santidad porque ya hemos sido salvados. No vamos a caminar en santidad para salvarnos. Y ese es el detone. Pero ahora un muerto podría decir, pero ¿cómo entonces? Si es algo que da Dios, ¿cómo yo puedo hacer las obras? Es que no has creído. Porque en cuanto tú creas que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz hace 2000 años y que ciertamente murió, y cuando creas que resucitó, y cuando creas que Él va a regresar, en ese momento tú has recibido en realidad un arrepentimiento genuino. Hoy, hermanos, de mañana me sucedió algo impactante que agradecí a Dios. Antes de abrir mis ojos, comencé a sentir un terror horrible. Un miedo que jamás en mi vida había sentido, hermanos. Pero era un miedo que iba acompañado de gozo. Era un temor, y este temor era a Dios. Y temí por mí, temí por mis hijos, temí por mi esposa, temí por ustedes también. Dije, Dios, no me permitas, por favor, callarme o cerrar mi boca ante verdades de tu evangelio que hagan sentir mal a los pecadores que estoy pastoreando, por miedo a que se ofendan o por miedo a que se vayan. Primeramente, Señor, dame tu verdad revelada para que yo pueda hablar la verdad revelada y no la mía. No tratando de ofender, no tratando de darte una indirecta, usando cobardemente el púlpito para decirte, pecador, te estoy hablando a ti. No. Señor, dame por favor lo que yo necesito para asegurarme mi casa, yo y el pueblo que me diste para pastorear, y que todos podamos estar dándote la gloria. Así que lo voy a hacer, porque el temor que llegó a mi cama hoy fue un temor por Dios, por gracia. Por eso tanto niños, jóvenes, adultos, hermanos, hermanas que se ofendan, prefiero que se ofendan a que vayan al infierno. Jóvenes que están en el mundo, que se acercan conmigo, les voy a hablar el evangelio, y si se ofenden, sienten mal, váyanse a morirse en el infierno. De mí no va a quedar, y espero que de ti tampoco. Porque no es un juego. De Dios nadie se burla. Dios es el juez justo. Algún día vamos a estar delante de Él, y todo lo que supuestamente nadie sabía, Él lo sabe. Todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Todo, hermanos. Todo pensamiento, cada obra. Y en ocasiones, hermanos, hemos olvidado eso. Y entre santidad y entre no, y entre compromiso y entre no, es lo que Jesús dice: velen.
No es que, mira, vamos a prometer, mi amor, en el enero primero empezamos a ser los más santos de todos. ¿Quién dice que llegas a enero primero? ¿Quién dice que vas a poder llegar a esa fecha? ¿Quién dice que el Señor no llega antes? Lo que sí que el Señor dice, velen, porque no sabes cuándo el Señor de la casa llegará. Velen, velen. No jueguen al tonto, hermanos. No existe el cristiano tibio. Ese es vomitado antes de ser cristiano. Por Dios. No existe, hermanos. Porque el Cordero es digno de entregarnos por completo, de amarlo, de estar velando y de vivir en realidad para gloria de su nombre. Cada quien haciendo lo que conforme a los dones que recibió para edificación de la iglesia. No todos haciendo lo mismo, cada uno haciendo lo suyo para edificación de la iglesia. No para edificación de tu propia vida, para engordarte tú mismo, para hacerlo a tu manera, no a la manera de Dios. Como un cuerpo en todo el mundo, exaltando el nombre del Rey, esperando a que Él venga, como hoy, que festejamos su resurrección y esperamos su próxima venida. Amén. Comenzamos el día miércoles, capítulo 14, hermanos. Después de esta advertencia amorosa del Señor, dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Hermanos, esta sección del Evangelio de Marcos está desarrollándose, como te decía, la etapa final del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Aquellos que han venido los miércoles a miércoles desde hace ya años, han entendido un poco más lo que el Señor Jesucristo está pasando aquí. Lo que el Señor Jesucristo está viviendo aquí. Y normalmente estos hermanos que conocen más a Jesús son aquellos que le cantan con más gozo. Aquellos que no oran con más fe. Aquellos que lloran ante la palabra aun cuando es dura y la reciben aunque no les guste. Son aquellos que conocen qué significa que el Hijo de Dios se encarnó y vino a habitar entre nosotros. Y aquí nos vamos a enterar, hermanos, de los acontecimientos relacionados con la semana de la pasión. Si te das cuenta, hasta hoy han pasado cosas tremendas. Su entrada triunfal con 2 caras, algunos, pocos, que en realidad lo amaban y le daban la entrada, y otros que simplemente querían ver el borlote, chisme y aprovechar de él. Muchos de ellos, aún de los creyentes, pensaban que el Señor Jesucristo no venía a hacer la salvación bíblica para la eternidad, sino ellos pensaban ver a Jesús coronado en un buen caballo, un ejército sentado a la mesa y ellos sentados ahí, como un David. Pero el Señor Jesucristo venía obviamente a hacer otra cosa, hermanos. Hasta hoy hemos visto también que la enseñanza en el templo fue contraproducente, por así decirlo, para los religiosos. Preguntas insolentes. Y el Señor responde siempre sabiamente. Hemos dicho, no es porque era sabio, sino porque Él es la sabiduría misma. Y Él demuestra su gran poder, su gracia, su amor, siendo paciente. Y nos enseña mucho, hermanos, estos capítulos que hemos enseñado acerca de cómo responder ante las acechanzas, ante la maldad, ante las ofensas, como el Señor Jesús. Y cuando Él sale del templo, hermanos, sus discípulos se acercan, estuvimos estudiando, y le preguntan acerca de la destrucción del templo, y el Señor Jesucristo les habla de esto y de las señales antes del fin y de su venida. Por esto les llama a estar alertas. Pero en todo esto, hermanos, vemos que el maligno no se ha quedado quieto. Mientras el Señor Jesucristo está trabajando arduamente, Él está trabajando por medio de aquellos cuyos corazones están endurecidos y habían rechazado la buena noticia anunciada por el mismo Cristo. Ya no por profetas, sino por el mismo Cristo. Endurecen su corazón. Esto nos dice mucho en cuanto a nuestra doctrina, hermanos, de la soberanía y la responsabilidad. Recuerda que hay una doctrina que dice, no, únicamente van a rechazar a Jesús aquellos que Jesús quiera que rechacen. Esto va en contra por completo del llamado perfecto del Señor. El Señor anuncia su llegada, anuncia su evangelio, anuncia la salvación, y las mismas personas que están frente a Él lo escuchan y lo esperaban, lo rechazan.
El decir que el Señor es quien hace que la gente lo rechace es poner al Señor Jesucristo como un tentador para alejarlos de Él. Y es un evangelio barato y diferente. Hay responsabilidad, hay soberanía sobre la responsabilidad, pero hay responsabilidad para recibir al Señor en el buen contexto de la frase. No recibirlo en el corazón de pecadores, porque el corazón es de piedra, no puede recibir a un rey puro, pero recibir su palabra, creerla, abrazarla, seguirle, aferrarte, buscarlo, obedecerlo por fe, porque es un mandamiento creer. El maligno está ahí, hermanos, obrando a través de estos hombres. Sus corazones están endurecidos, hay pretexto para esto. Rechazan el evangelio. Entonces ellos, en su voluntad pecaminosa, podemos ver, hermanos, que traman, conspiran algo terrible en contra del Señor. Pero algo que tenemos que ver, los cuales nos rompe la cabeza y al mismo tiempo nos llena de gozo, es que aunque ellos conspiraban y estaban haciendo un nuevo plan, supuestamente, el Señor Jesucristo tenía todo en sus manos. El Señor Jesucristo sabía eso. El Señor Jesucristo conocía eso. El Señor Jesucristo sabía que todo eso iba a pasar. Y este es el punto importante en cuanto a el misterio de la responsabilidad. No por decir que Dios conoce todo lo que va a suceder, quiere decir que Él lo provoca. No por decir que el Señor sabía que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado y muerto, quiere decir que el Señor Dios se encarga de susurrar a los malignos: vayan y crucifiquen. El mismo hombre es el que por su propia voluntad busca hacer el mal, y Él, haciendo el mal, hace que se cumpla en perfección el decreto de Dios. No es que el Señor tiente, no es que el Señor dijo a Judas: Judas, ahora ve y traiciona. La misma maldad del hombre rechaza la luz y va a las tinieblas, porque sus obras son malas y ellos aman más las tinieblas que la luz. Pero Dios es tan soberano que aún sabe todo esto. Esto es importante que lo abraces, porque hay algunos que pueden creer que como Dios es soberano, Dios es el que hace que los malos hagan el mal que hacen. No, hermanos. Dios es soberano, Dios muestra la luz, los hombres cubren sus ojos, rechazan la luz, hacen el mal. Al hacer el mal se cumple la voluntad del decreto de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, o no? No puedes llegar a entenderlo por totalidad, es un misterio. Pero así es el Señor. Él no hace el mal, no practica el mal, no tiene nada que hacer con esto. Por supuesto que Él permite el mal, por supuesto que Él creó a Satanás, pero el hombre hace lo que hace por su propia voluntad. No es orillado a hacerlo. El hombre es malo, hermanos. La única manera de que este hombre malo pueda dejar de hacer lo malo es que Él nos llame como a ti, a mí, y busquemos ahora hacer lo bueno. Si Él no nos hubiera llamado, continuaríamos haciendo lo malo por nuestra propia voluntad. Entonces esta humanidad, hermanos, hace el complot contra el Señor Jesucristo, y sí lo condenan sin razón alguna, más que por la envidia de esos gobernantes y líderes religiosos del pueblo de Israel, que no reconocieron el tiempo de la visita del Señor, aunque tenían en la Escritura el anuncio. El Señor, hermanos, les anunció. El Señor le dijo a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, mas de ese árbol no. ¿Fue Dios quien lo llevó al árbol a Eva a que comiera? Eva misma fue y comió. Pero Dios alerta, Dios ha anunciado. Los que por primera vez escuchan la predicación del Evangelio en las calles, ellos ya no tienen excusa, ya escucharon el anuncio, ya están alertados, ya ahora ellos pueden comenzar a buscar a Dios en Cristo Jesús. No al Dios que nosotros conocíamos,
O al Dios que algunos de aquí aún hace poco tiempo, creo, pensaban que era lo mismo. Bueno, ellos adoran a Dios en su manera. No, hermanos. Aquí dice la Escritura que si no está Cristo de por medio, no es reconocido el verdadero Dios. Que si no está Cristo de por medio como Señor Salvador, como puente, como pacificador, como reconciliador, no, Dios va a responder a mi llamado. Dios no va a hacer caso de mí. Soy enemigo de Dios. Dios me aborrece. A menos de que Cristo llegue a hacer las paces. Por eso cuando hemos hablado desde este púlpito de algunas personas que fueron al infierno, no es porque yo las mande al infierno. Es porque la Biblia dice que aquellos que no han creído ya estaban condenados. Simplemente es confirmar la Escritura. Pero ¿cómo sabes que no creyeron? Porque sus obras eran malas y lo manifestaron. No manifestaron arrepentimiento. Pero entonces en el cielo va a haber romanos, católicos romanos, va a haber mormones, va a haber de la luz del mundo, va a haber testigos de Jehová. No, a menos de que se hayan arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. Y todos los que estén ahí serán ex. Es tremendo, hermanos. Y esta Escritura nos enseña mucho acerca de nosotros como iglesia. Porque hasta este día, hermanos, el Señor está formando lo que va a ser la iglesia. Pero hasta este día su pueblo es Israel. Y su pueblo está haciendo las cosas a su manera. Y su dureza, hermanos, es por lo que no reconocen el tiempo de la visita, sino que ellos quieren permanecer en su estatus y sus convicciones equivocadas, y ellos quieren continuar en el error porque ellos se ven amenazados por la justicia, santidad, gracia, amor y aceptación de Cristo por el resto de las personas. Esto dice Juan 12:19. Juan 12:19, si quieren vayan sin desviarnos. Dice que ellos tienen miedo. Fíjate, Juan 12:19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Porque el mundo se asombraba de su enseñanza, de sus milagros, de su proceder, de su caminar, de su hablar, de su perdonar. Era el testimonio que Cristo daba. Es el mismo testimonio que dice el libro de Hechos, cuando todo el pueblo se asombraba. ¿De quién? De la iglesia. ¿Por qué? Por los milagros, por el testimonio, por el amor, por la ayuda. Es el mismo testimonio que el Señor quiere que tú y yo demos. Que tus vecinos sepan que allá hay un cristiano y una cristiana. Que tus vecinos tiemblen cuando ven a la familia salir tempranito al culto, porque van a adorar a Dios. Que tus vecinos lleguen y toquen la puerta: vecino, vecina, ayúdame, vengan a orar por mí, siendo incrédulos. Dar un testimonio que haga que la gente sepa que tú eres de Cristo. El mismo testimonio que Cristo daba es lo que hizo enfurecer a los religiosos. Los siguen más a Él que a nosotros. Es de la misma manera, hermanos. Hoy hay muchas personas que, totalmente convencidas de sus errores y sus pecados, son intransigentes, y todo lo que se les dice simplemente es tomando como un ataque y una amenaza a su estado de confort, a su pecado, a sus convicciones, a su pereza, a sus costumbres. Y eso es terrible. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale, Moisés y Aarón van gobernando la caminata, y el pueblo llega un momento que dice: ¿y ustedes por qué? ¿Ustedes qué? Si somos el pueblo y somos iguales, ¿por qué Dios con nosotros? ¿Tú qué? Eso sucede desde el púlpito con algunos hermanos que son exhortados, que se les reprende, que se les reconoce. Y hay gente en las iglesias que dicen: ¿qué? Yo también soy hijo de Dios. Tú eres igual que yo. Tú no puedes venir a hablarme. Tú también eres pecador. Sucede lo mismo que sucedió con Cristo, llegando a los religiosos a salvarlo. Y los religiosos se endurecen y dicen: no, yo no, yo tengo relación con Dios. Están rechazando al puente, hermanos. Están rechazando al mismo Dios. Rechazando al mismo Dios, se han hecho necios. Miren, lean el Salmo 53. No voy a perderme, pero quiero que entremos en el contexto perfecto. Salmo 53 dice algo acerca del necio. Venían platicando en la mañana con la familia de nuestro hermano Claudio. Dice el Salmo 53, versículo 1: dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los montes para ver si había algún entendido.
que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 22. Este salmo dice que el necio dice no hay Dios. Estos mismos necios, hermanos, vuelven atrás, dice el salmo, dice el versículo 22. Profesando ser, ¿qué? Se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios, el mismo Cristo es la gloria de Dios, lo cambian por ellos mismos, por la tradición de los ancianos, por sus teorías. Es lo que pasó con la Iglesia Católica Romana. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de un papado que tiene el control de los creyentes. Si el Papa dice no se basen en la Escritura como máxima regla, sino en lo que dice Roma, toda la gente hace caso de lo que el Papa dice. Profesando ser sabios se hicieron necios. Estos mismos hombres que profesaban ser sabios se hicieron necio, y el necio tiene una característica. Según la Biblia dice no hay Dios. Pero a lo mejor dices, no, pero es que ellos dicen que hay Dios. Sí, pero es que ese Dios es un Dios con D minúscula. Es un Dios que existe en su mente. Es un Dios muy parecido, pero no es. Es como los gemelos, idénticos. Son idénticos, pero no son los mismos. De la misma manera, hermanos, hoy hay personas, creyentes o personas que se congregan, que están convencidas de sus errores, pero son intransigentes, y todo lo que se les diga simplemente es tomado como un ataque, como juzgar en lugar de una ayuda. Es una amenaza a su estado de confort, en sus convicciones, y normalmente el necio dirá, no, pero yo estoy bien, no, yo lo hago bien, no, es que yo y Dios estamos correctos, no, y yo esto, porque se autojustifica por su necedad. Y dice que el necio dice no hay Dios. Pero ¿cómo si yo creo? Es que ese Dios no es el Dios que estamos predicando, porque el Dios que predicamos es el Señor, y el Señor gobierna, ordena, cambia, lleva, guía. Es peligroso, hermanos. Es muy peligroso decir que conozco a Dios con mi sabiduría y que vaya en contra de lo que el Señor dice en la Escritura. Sobre todo estoy enfocándome mucho a la parte que no todos nos gusta, que es que tu relación con la iglesia determina o manifiesta si tu relación con Dios es correcta. Escucha bien, si tú no tienes una relación correcta con la iglesia, no amas a los hermanos, no sirves a los hermanos, no piensas en los hermanos, ni por aquí te pasa si uno se enfermó, si no se enfermó, si está pobre, si está rico, sin nada que ver más que los domingos, examina tu relación con Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de... Yo no puedo estar en armonía con la cabeza de mi hermano Claudio y con el cuerpo enojado, ¿verdad? Tu cabeza me cae bien, Claudio, pero tu cuerpo, quítalo de aquí. No es posible, hermanos. Es un engaño del diablo. Y es el mismo engaño en el que ellos cayeron. Profesando ser sabios, se hicieron necios, hermanos. Y esto lo quiero decir con mucho amor. No es una exhortación señalando a alguien en particular, mas sin embargo sí. Porque a fin de cuentas sabemos quiénes son y quiénes no. Pero es un llamado de atención. Despierta, despierta, porque estamos aún velando. Aún el Señor no ha venido. Aún estamos a tiempo de hacer muchos galardones para que cuando el Rey venga, a sus pies los pongamos. Señor, aquí tengo todas estas cosas. Todo lo hice por ti. No hay nada de mí. Toda la gloria es tuya. Estas coronas, estos agradecimientos, esta gloria que se me dio, estos aplausos, estas personas o almas, aquí están, son tuyas, Señor. Son tuyas. Estamos a tiempo. Es bueno desear hacer galardones para cuando el Señor venga. Es bueno hacer tesoros, inversiones en el reino de los cielos. Pero ¿cómo son esas inversiones, hermano Charlie? Yo no sé. Pero si el Señor dice que son los mejores tesoros, imagina qué clase de cosas deben de ser. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dios tenga misericordia de ti. Y no nos deje en la necedad, como aquellos que no pueden ser reprendidos porque odian la reprensión. Proverbios 15 dice, más o menos, algo de lo que estoy hablando. Proverbios 15:10.
y el versículo 12. 15:10 dice: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección, ¿qué dice? Morirá. Versículo 12: el escarnecedor no ama al que lo reprende. El necio se tapa sus oídos. O el necio por dentro, si quieres saber si tú eres un necio, dices: ya empezó, me está hablando, ya sabía que me tiró ahí una indirecta. Abandona esa parte y lleva tus pecados al Cordero que fue inmolado en la cruz de inmediato. Tu orgullo y esas cosas, llévala ahí. Cierto, Señor, yo estoy en necesidad de ti. Que podamos ser, hermanos, más bien como aquellos que tienen un oído dócil y que aunque les duele reciben la palabra que golpea y la abrazan, aún como aquellos japoneses que agarran la espada y se la entierran ellos solos a un lado al otro y le tuercen todavía para que no quede duda. Así, hermanos, es así como un cristiano recibe la palabra, no ofendiéndose. Oye, es Dios, el Padre, quien te habla por amor, para corregirte, porque Dios disciplina a los que ama. A los que no, porque son bastardos y no hijos. Que seamos de aquellos que reciben la reprensión. Da vueltas a Proverbios, Proverbio 25, versículo 12. Dice: como zarcillo de oro y joyel del oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber que todo está en las manos de Dios, aunque los hombres hicieron un complot. Qué belleza es saber esto, hermanos, que aunque los hombres hacen un complot, esto ya lo conocía el Señor. Todo está en sus manos. Ahora, ¿cuándo dice la Escritura que están haciendo estas cosas? En medio de una celebración que Dios ordenó. Es algo increíble, infame, hermanos, que ellos han determinado tomar esta decisión. Te hablo de los líderes religiosos del pueblo de Israel, precisamente en la víspera de la gran celebración de una fiesta solemne instituida por Dios para gloria suya y regocijo de su pueblo, por el significado de la misma. Es impresionante, hermanos, que cuando estos hombres están llevando a la consumación su ataque a Jesús, es en el día o en la semana en donde se celebra la fiesta más importante para ellos, que se resume en dos fiestas: es la Pascua y los panes sin levadura. Son dos celebraciones, pero son celebraciones estrechamente relacionadas, tanto que probablemente la mayoría de nosotros hablamos de la Pascua y de los panes sin levadura sin diferenciarlas, o como una misma celebración. Como la Santa Cena que llevamos a cabo tiene relación con las dos, tanto con la Pascua como los panes sin levadura. El pan que comemos es un pan sin levadura. ¿Qué recordaba esta celebración? Para que vean lo absurdo del plan maléfico de los hombres. Esta celebración estrictamente está hablando en las dos fiestas precisamente de lo que el pueblo recibió y esperaba hacer a lo largo de su vida. Luego de comer al Cordero de la Pascua, se seguía la celebración de los 7 días comiendo los panes sin levadura. Éxodo 12, hermanos, que vamos a leer a continuación para poder ampliar más la información, nos detalla esta institución de las celebraciones del pueblo de Dios. Y cuando veas el por qué y el para qué, vas a asombrarte acerca de esta perversión de estos hombres. Es Éxodo 12, por favor, capítulo 1, versículo 1. Del 1 al 17. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo:
Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, gloria a Dios, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Este es nuestro día, hermanos. Ninguna cosa harás más que eso. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones para costumbre perpetua. Hermanos, el Señor está dando instrucciones acerca de la enseñanza que con esta celebración debía el pueblo instruir a las generaciones venideras. Generaciones que debían identificarse como el pueblo de Dios, y generaciones que iban a manifestar que eran herederas de la promesa del pacto de Dios. Y esto lo hacían en una fiesta de mucho gozo por la liberación de Dios. Eran estas personas completamente erradas en su decisión, porque estaban llenas de envidia y buscaron matar al Señor Jesús. Este complot, hermanos, se da entonces en medio de esta gran celebración. Lo más increíble que esto que estamos leyendo aquí en el Éxodo es un anuncio de lo que sería Jesús. El Cordero, hermanos, es el Señor Jesucristo inmolado en la cruz. Los panes sin levadura es su carne sin pecado. Levadura tiene relación con el pecado, hermanos. La gran Pascua, la verdadera Pascua, lo que la Escritura señalaba miles de años antes, y estaba representada en aquella comida con aquel cordero que sacrificaban, que era inmolado por todo el pueblo. Esto era en memoria de la liberación del pueblo. Y los panes sin levadura, hermanos, se hacía en referencia al pecado. No había pecado y comían de eso que no tenía pecado, sin levadura. Pero ahora, hermanos, la verdadera Pascua se va a celebrar, y estos hombres justo en ese tiempo deciden levantarse contra el Señor. Rechazan al Cordero, al verdadero Cordero Pascual, al Cordero que quita el pecado del mundo. Esta Pascua, hermanos, que durante años se celebraba, era reemplazada por el pacto nuevo y eterno del Señor Jesús. Y esto nos dice mucho, hermanos. Estos hombres realmente estaban participando año con año, sin fe. Porque si te das cuenta, podemos ver en dónde está la fe de esta liberación prometida. Ellos sabían que la liberación ya había sido consumada a través de sacarlos de Egipto, pero ellos estaban esperando una liberación mayor del pecado, la salvación.
por el Mesías prometido, hermanos. Pero podemos ver que no hay fe en esta fiesta. ¿Dónde está también la nuestra? Por ejemplo, cuando celebramos la cena del Señor. Cuando nosotros lo hacemos vez con vez, hermanos, a lo mejor por cumplir o por aparentar, pero no conforme a lo establecido por Dios, acerca de cómo participar y con qué convicción hacerlo. Algunos todavía por error participan, creyendo que en realidad se comen al Señor Jesús para después ir a la letrina y echarlo, hermanos. Algunos otros participan porque quieren manifestar algo en la congregación que no hay arrepentimiento y fe. Y peor aún, algunos no participan porque dicen: yo soy demasiado pecador como para participar, en lugar de ir al Señor en arrepentimiento y fe y poder participar de esta fiesta solemne que la iglesia cristiana celebra mes con mes en nuestro caso. Estos hombres no estaban muy diferentes de la iglesia. Dios nos guarde, hermanos, de decir adorar y celebrar a Dios, pero obstinadamente oponernos a su voluntad revelada. Dios nos guarde de endurecernos para no hacer lo que el Señor ha dicho que debemos de hacer. Otra cosa que tenemos que también aprender, hermanos, que nos da la oportunidad, es lo que se está presentando aquí. Este complot que se levanta en contra del Señor está en el plan de Dios. Y esto es asombroso, hermanos. Está en el plan de Dios, pero también está en el plan de estos hombres. Es un complot ya conocido por Jesús. Si recuerdan pasajes anteriores, vamos a darnos cuenta que no es algo nuevo para nosotros. En Marcos capítulo 3, da una visita rápido. Marcos capítulo 3, versículo 6. Marcos capítulo 3, versículo 6 dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, con él para destruirle. Para destruirle. Esta palabra destruir, hermanos, tiene un significado mayor. Habla de aniquilar, matarlo, hacerlo pedazos. Estamos hablando en el capítulo 3. Mire el capítulo 12 también, del mismo libro de Marcos, 12:7. Dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. La mentalidad de ellos. Esto está escrito, hermanos. Esto sabe Jesús, es lo que Él está viviendo, pero ahora lo que vamos a ver es que se consolida este ataque, esta decisión. Y el complot está girando en torno a cómo arrestarle astutamente. Pero sabemos que no hay mancha en Jesús. No hay cómo ofenderlo y obviamente estos hombres tienen que levantar engaño para matarlo. Pero ve este cuadro tan repugnante, no encuentro otra palabra. El Mesías prometido, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, el que iba a suplir aquel corderito. Es una caricatura que mis hijos veían el otro día con mi esposa. Eran unos animalitos que estaban muy preocupados porque era la Pascua, iban a sacrificar a su amigo el corderito. Y todos los animalitos estaban muy preocupados porque su amiguito iba a morir. Y cuando iba a ser sacrificado el animalito, llegó el Señor Jesucristo a fin de que el animalito no muriera. Y la historia saca lágrimas de algunos, pero hermanos, en realidad lo que sucede ahí, el cambio no es de un animal por otro animal, sino es de un animal por el Hijo de Dios y perfecto Señor. Y estos hombres que anunciaban la Pascua, estos hombres que esperaban aquel día, estos hombres que enseñaban acerca de eso, lo rechazan, ellos mismos lo ponen. Pero algunos dirán: pero hermano, era el decreto de Dios. Sí, el decreto de Dios era salvarnos. El decreto de Dios era que Cristo viniera a sufrir y muriera en la cruz. Pero el decreto de Dios en realidad no está impulsando al pecador a matar a Jesús. El pecador por su propia voluntad lo asesina. Así como tú por tu propia voluntad cometes pecado, eres infiel por tu propia voluntad. No podríamos decir: a ese Señor habló conmigo y me dijo: no vayas al culto hoy. O el Señor habló conmigo y me dijo: mira, adultera. O mira, haz esto o aquello. La propia voluntad del hombre, la que hace, hermanos. Es un cuadro increíble. Te ruego que medites en la Escritura, en lo que hemos aprendido hasta hoy. Es triste, hermanos, y es aterrador. Los que debían enseñar la ley de Dios
los que debían buscar el beneficio de Dios para el pueblo, traman un asesinato yendo abiertamente en contra de la ley de Dios, de la cual se supone ellos son guardianes. Ellos por su propia voluntad. Y en este punto me detengo también porque podríamos juzgar a los demás y decir, qué hombres. Como dije antes, de seguro, hermanos, si nosotros hubiéramos estado ahí, si yo hubiera sido Gamaliel, o hubiera sido alguno de los fariseos, o de los herodianos, o de los escribas, o de los saduceos, nosotros no hubiéramos sacrificado al Señor. No, hermanos, tú y yo lo hubiéramos hecho. De hecho, tú y yo continuamos haciéndolo aquí. Aún podríamos estar aquí en el culto cargados de pecados sin entregarlo. Aún podríamos estar aquí haciendo un sinnúmero de pecados y de impiedades sin sentir remordimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Estos hombres tramaron matar al Señor Jesús. Y quiero decirte que tus pecados fueron puestos en Jesús. Entonces, cuando nosotros continuamos pecando, hermanos, basándonos en la sangre del Cordero. Porque si mis pecados llevaron a Cristo en la cruz, ¿cómo es posible que yo voy a continuar estando en Cristo en pecado? ¿Qué llevó a Cristo a la cruz, hermanos? Lo llevó su Padre. ¿Y por qué castiga a Jesús su Padre? Por el pecado. Entonces podríamos ser muy severos en juzgar a estos hombres. Están tramando matarlo. Yo sé que ya no podemos matar a Jesús, ya no lo podemos crucificar, eso ya fue una vez y para siempre. Pero nuestro proceder como iglesia, hermanos, todo lo que se resume en pecado, es lo mismo que ellos hicieron. Porque por mi pecado Él fue llevado a la cruz. Leamos Isaías, otra vez, capítulo 53. Es el texto que estamos usando para predicar mucho en la calle. Isaías 54 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Yo sé que esto ya lo pagó, hermanos, ya lo hizo. Pero nosotros tenemos por azotado a Jesús cuando estamos actuando de una manera pecaminosa. Cuando no amamos, cuando no perdonamos, cuando no servimos, cuando no somos generosos, cuando no nos ocupamos nuestras vidas para bien de los demás, cuando no cumplimos los primeros mandamientos, hermanos, ámame a mí, ama al prójimo. Ese tipo de cosas que se ven manifiestas por obras. Recuerde, el amor ágape es un amor que es más práctico que verbal. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se aparta por su camino, mas su Padre carga en Él el pecado de todos nosotros. Y podríamos decir, estos hombres locos, el mismo Rey de la Gloria, el Señor de señores, enfrente de ellos, y ellos organizando un complot. Hermanos, la escena, espiritualmente hablando, podría ser que nosotros, sin confesión de pecado, estamos planeando el complot en contra de Jesús. Porque mis pecados lo llevaron a la cruz. La necesidad de arrepentimiento, de confesión de pecados, es porque precisamente ya no deseo yo cargar, aunque Él cargó, ya no deseo yo cargar en mi mente, en mi espíritu, más pecados en el Señor. Que lo digo en sentido figurado, porque Él cargó todos los pecados ahí y ya los cargó una vez. Pero ¿cómo es posible que esté practicando yo lo que precisamente Cristo llevó en la cruz? Y esto es tremendo, hermanos. Está tramando un asesinato del que viene a salvarlos. Qué increíble. Están tramando un asesinato del que viene a salvarlos. Quieren matar al que les va a dar vida. Bendito sea el Señor, hermanos, que no se retracta, que no tomó sus cosas y se fue, sino que perseveró en contra de la corriente, con sus opositores, aún supongo queriéndoles gritar: ¿no han entendido que ciertamente tengo que padecer y tengo que morir, pero voy a morir a manos de ustedes por sus pecados, pero vengo a darles vida? Es impresionante. Y podemos aprender aquí, hermanos, lo que se ha dicho siempre. Algunos piensan que el desempeño de un oficio, un encargo en la iglesia, o
o cualquier otra cosa, es como para santos. Ayer predicaba con los de las vías del tren porque sé que va algún cura a dar ahí, y obviamente ellos lo ven como el santo. De hecho, no dicen al Santo Padre, y la realidad por las ropas. Si nosotros, hermanos, el cuello clerical del pastor formado y la camisa eclesiástica, y llegamos a los hospitales y eso, hermanos, nos ponen una alfombra roja y nos dejan pasar a cualquier lugar, porque la apariencia el ropaje te hace confundir a la gente. O por el contrario, algunos hombres, pastores o diáconos o servidores o X ministerio que puedan tener, podrían aparentar, pero esto no es testimonio fehaciente de una verdadera piedad, hermanos. La verdadera piedad no es algo externo, no es mi manera de vestir, no es que me rompa los zapatos y me ponga el pantalón más viejo que tengo y venga al culto así como para que digan, mira qué humilde, qué piadoso. Eso no es la piedad. La piedad es un sentimiento interno, dentro de mi corazón. Es lo contrario a impiedad, es lo contrario a las tinieblas de donde el Señor nos sacó. Y esto es por el conocimiento del Señor, del Salvador. Por eso estos hombres aparentaban ser piadosos, aparentaban y conocían la palabra, supuestamente le enseñaban, administraban las cosas del templo, pero no conocían a Dios encarnado. Y estaban perdidos. ¿Tú conoces al Señor, hermano, hermana? ¿Conoces su palabra? ¿Sabes lo que la Biblia dice? Si me dices sí, yo te digo, bueno, si sí, ¿tú acaso practicas o andas en el camino de los incrédulos para hacer lo malo? ¿Estás de acuerdo con la forma de pensar y actuar del mundo? ¿Consideras que no es problema que el mundo ofrece, las doctrinas del mundo? ¿Consideras que siendo cristiano puedes hacer lo mismo porque hay una libertad cristiana, porque somos salvos por gracia? ¿Consideras que nadie puede decirte nada al respecto porque es tu vida y tú le darás cuentas a Dios algún día? No crean, hermanos, no creamos que por decir que somos creyentes podemos justificar nuestro mal actuar. De lo contrario, tenemos que atender al llamado del Señor, de confiar en Él y en su justicia para que nuestra vida en realidad sea transformada, tal como nos exhorta el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, que te pido que leas hoy y que la palabra sea hoy efectiva. Hoy, sé que es efectiva, pero sea hoy efectiva en nuestras vidas. El apóstol Pablo le habla a una iglesia salva y le dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de tu entendimiento, de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que pueda tener, del que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amados, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Para salvarme, apóstol Pablo? No, porque ya eres salvo. Porque ya eres salvo. No es la apariencia, es algo interior. Hermanos, palabras y palabras y palabras la gente puede decir y pueden comprar y puede parecer, pero delante de los ojos de Dios las cosas están desnudas.
Y cuando uno hace esto, de inmediato puedes pensar, pero yo me entrego tanto, luego después ¿con qué me quedo? Ni con mis fuerzas, ni con mi casa limpia, ni con mi coche, el kilometraje, las llantas, la gasolina, mi dinero. ¿Y luego qué? Es que no experimentas lo que Dios tiene del otro lado del servicio. No experimentas la gloria de Dios porque hay un problema en tu fe, porque dudas que Dios sea fiel a su palabra. Por eso te pregunto, ¿conoces tú al Señor? ¿Conoces su palabra? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Pero tú te organizas con los incrédulos. ¿Pasas bien, buen tiempo con la gente incrédula sin predicarle el evangelio? Es un problema gravísimo. Y no me digas que me falta amor, no, al contrario, te falta amor a ti. Porque si tú pasas tiempo con ellos sin predicarles el evangelio es porque no los amas, los odias. Es que me van a regañar, me van a golpear, me van a ofender, ya no se van a juntar conmigo, ya no me van a hablar, gloria a Dios, pero ya les dijiste la verdad. Otra enseñanza importante, hermanos, es que el Señor tiene todo en sus manos. Él es soberano. Dios tiene el control de todo. Y esto debe ser gran consuelo para todos nosotros. ¿Por qué? Primordialmente, sin irme del capítulo que acabo de leer de Romanos, en cuanto a la entrega del amor fraternal, del amor ágape práctico, de las buenas obras, de la generosidad, de esas cosas que nos cuestan trabajo porque somos muy nuestros y nos cuidamos. En cuanto a esas cosas, hermanos, el saber que Dios es soberano y que Él conoce todo y que las buenas obras que hacemos Él las había preparado, quiere decir, hermanos, que el mismo Dios que me envía, el mismo Dios que me espera del otro lado, es el mismo Dios que se encarga de nosotros. Es el mismo Dios que me da descanso, que es mi fortaleza en tiempos difíciles, aun que va a tratar conmigo si llego a ser afligido o atribulado por servirle. Y esas cosas que hemos visto nosotros en su fidelidad. Aquel mismo Dios que te envía, que te demanda esto, es el mismo Dios que te recibe. El mismo Dios que te dice, despójate de ti mismo, es el mismo Dios que te llena. Es el que conoce absolutamente todo, es soberano. Y esto debe ser un gran consuelo para todos nosotros. Sobre todo para ti que estás sirviendo a la iglesia, hermano, hermana, o las familias. Digo, si a mí me preguntaras en los años que llevo sirviendo a Dios, ¿Dios en algún día me ha dejado solo? No, me ha experimentado en el quebranto, pero siempre ha llegado en el justo tiempo antes de que yo claudique. Y si me dices, ¿y por qué conmigo no? ¿Por qué estoy sufre y sufre y sufre? ¿No será que estás proclamando el nombre del Señor en un cambio diferente? Es impresionante, la Escritura dice que el obrero es digno de su salario y quien le paga al obrero es el Señor, quien se encarga de todas sus situaciones y todas las cosas en su vida de inicio a fin, porque el Señor tiene un propósito para ti y para mí, y es que le demos la gloria por todo y en todo. Y Él lo va a provocar, Él lo va a hacer. Hermanos, si siendo infieles hasta hoy todos nosotros hemos recibido misericordias, es Dios, hermanos, y no el hombre el que determina nuestra vida. Pero es el hombre el que determina andar en pecado o no. Es Dios quien conoce nuestro futuro al final, pero es el hombre el que se pierde por no caminar en piedad. La salvación es por gracia, la perdición es por obras. Y es importante frenar aquí un poco nuevamente, porque puede confundirte el que tú pienses que si no hemos emprendido algo, otra cosa, o cualquier hermano en las iglesias y los que nos vean y escuchen, pueden creer, bueno, es que yo no he hecho esto porque Él no lo ha puesto en mí. No, hermanos, el decir que Dios es soberano, el decir que Él tiene el control del futuro, el decir que Él sabe todo lo que va a suceder, no está neutralizando nuestra responsabilidad, sino que nos hace parte de la misma soberanía de Dios para mostrar su justicia, su verdad y su amor. El mismo Dios que nos llama a fortalecernos en el Señor no es aquel que nos está diciendo quédate ahí hasta que yo llegue, te voy a dar fuerza y te voy a parar. Es el Dios que quiere que ejercite mi fe. Por eso la Escritura dice, ejercítate en la piedad. Una persona que no hace nada está ejercitándose, hermanos. Ejercítense en la piedad.
La soberanía de Dios, escucha y grábalo, porque sé que consumen a veces cosas que tienen una doctrina errada en cuanto a esto. Sobreenfatizan la soberanía de Dios. Claro que es digno de decir que es completamente soberano, pero esto no neutraliza mi responsabilidad, sino que su soberanía, mis amados hermanos, nos hace parte del mismo propósito perfecto de Dios y muestra su justicia, su verdad, su amor y santidad. Su soberanía, al yo actuar, me permite ir viendo su gloria, el camino trazado, su amor, las cosas que hace, hermanos, cosas que suceden sobrenaturales en el camino que el Señor ha trazado para mí. Y mis amados, tengo que repetirlo para que no culpen a Dios. ¿Por qué Dios, si está viendo que estoy acercándome a Él, o si está viendo que estoy sirviendo? Oye, nunca ofrendaba y ahora que estoy ofrendando, ahora estoy más pobre que antes. Amados, en gran manera, mucho del sufrimiento que padeces no es por ser cristiano, sino por no hacer lo que Dios ha trazado para ti. Mucho del sufrimiento que tienes es por la irresponsabilidad que precisamente y claramente trae consecuencias espantosas. Mucho del sufrimiento económico, de salud, de cosas que suceden, no es porque Dios te metió ahí, es porque tú te metiste ahí. Pero ¿sabes qué? Con todo y eso el Señor te va a recoger y te va a levantar. Siendo culpable, habiendo tú cavado el mismo pozo, el fondo ahí donde estás, ahí mismo el Señor te rescata. Y ahí mismo, en la consecuencia de tus actos, el Señor te está experimentando, pero Él no te metió. Así que los que dicen, ¿por qué ahora que estoy más entrado, más sufrido? Pues porque estás cargando una serie de pecados que aún no has entregado al Señor. Quítate la gran maleta y ponla en la cruz y permite que el Señor obre en ti en todo. Pero me voy a morir de hambre. Te aseguro que no te vas a morir de hambre, porque el Señor va a mostrar su gloria. Pero si actúo como creyente, me voy a quedar sin trabajo. Te aseguro que no te quedas sin trabajo. Él te va a dar uno mejor. El verdadero evangelio de la prosperidad se resume esto: Dios es fiel, no a mí, a su palabra, porque yo no merezco su fidelidad, hermanos, a su palabra. Y esto se trata de temor a Dios y no a mi situación, no a mi pobreza, no a mi enfermedad, no a mis afanes. Temor a Dios, porque ahí empieza la sabiduría y ahora veo claro. Oh Señor, ya entendí. Oh Padre bendito, qué hermoso eres. Oh, ahora entiendo por qué pasé esto, por qué sufrí esto, porque Señor, gracias. Él es el Señor de las pruebas. Él es el mismo Señor que se pone como una salida en el momento de la prueba donde el tentador llega. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, ciertamente con la tentación envía la salida, pero es muy probable que tú voltees a ver otro lugar. Es muy probable que te pongas rebelde contra Él. Hermanos, aunque los líderes del pueblo no temieron a Dios en lo que estaban planeando, lo que ellos no sabían es que Dios estaba al control. Ellos no temen, ellos actúan, hacen el mal, pero lo que no saben es que Dios estaba al control. Dios estaba en absoluto control. Su maldad los hizo hacer esto. Lo triste es que se está cumpliendo la Pascua verdadera. Todo lo que la Pascua enseña apuntaba a la obra perfecta de Cristo. La Pascua tenía que celebrarse anualmente, pero esta Pascua era eterna. Ya no iba a haber más sacrificios a pequeños corderitos. Ahora iba a ser el gran Cordero de Dios el que iba a ser sacrificado. Por ti y por mí. Eso es asombroso. No quites de aquí tu nombre. No quites de aquí tu nombre. No quites de aquí tu culpa. Porque también es por lo que el Señor se entregó, por nuestra culpa. Esa Pascua que se iba a cumplir en el tiempo adecuado, una sola vez y para siempre. Ese Cordero de Dios, hermanos, habría de morir conforme a la voluntad de Dios. Por esta Pascua nosotros somos dedicados a Dios todos los días de nuestra vida, por el sacrificio de Jesús. Por eso en la cena del Señor es una renovación de nuestro compromiso con el Señor. Padre, moriste por mí en la cruz. Tu sangre fue derramada, Señor. Yo vengo a renovarme en ti, Señor. Vengo a que mi alma crezca, Señor. Un momento en particular, hermanos, que se toma con solemnidad. El Señor, el Cordero de Dios, vino a rescatarme de mi cáncer espiritual en etapa terminal. Vino a salvarme.
Dios revela, hermanos, que el Mesías sería traicionado y fue traicionado. Pero aún así Dios revela que el propósito era divino y se cumplió. Entonces todo lo que tramaban los perversos del pueblo que era de Dios no era ajena a la soberana voluntad de Dios. El saber que Dios es soberano me llena de gozo, porque cuando se han levantado en contra nuestra o situaciones malas suceden, no es mera coincidencia o no son cosas que de pronto sucedieron por X razón, sino porque Dios las permitió. Cuando llegue, hermanos, la enfermedad o la pobreza o la muerte, no es algo que se salió de las manos de Dios. Es algo que está en el control de Dios. Y para aquellos que somos suyos diremos: Señor, gloria a ti. Gloria a ti. Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, dice la palabra, y el canto también, un himno hermoso. Es Dios quien ha determinado todas las cosas, hermanos, para tu vida. Es Dios quien hará justicia en su tiempo. Es Dios quien vendrá en Cristo Jesús según el anuncio de su venida, hermanos. Y es Dios quien un día dejará arder toda la ira que tiene retenida para aquellos impíos, hermanos. Toda su ira sobre el mundo. Pero es Dios mismo quien va a restaurar a los que por la fe en Cristo Jesús fueron perdonados y adoptados como hijos suyos. Entonces el complot no se escapa de la soberanía de Dios. No existe un plan B. No es que tomaron a Cristo por sorpresa, y mucho menos la herejía que este líder católico romano dijo: en la cruz Jesús fue vencido. En la cruz el Señor Jesús obtuvo la victoria para nosotros. El Señor Jesús en la cruz venció a la muerte. El día que la muerte llegó a Jesús, la muerte se suicidó. La muerte dejó de existir. Y el Señor sabía. Si Él ya quiere decir que Él mismo caminó hacia su cruz, que Él mismo extendió las manos. No le obligaron y jalaron sus brazos en contra de su voluntad. Él mismo puso sus manos, sus pies, y colaboró sufriendo al extremo, porque tenía dolor. Porque así como a ti te dolería ser atravesado, a Él le dolió también. Y Él estaba dispuesto a ser abandonado por su Padre, de tal manera que la declaración que Él da en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado?, no fue una sorpresa. Él sabía que iba a ser abandonado. Simplemente se consumó. Se consumó. Vayan a Hechos 2:23, hermanos, y terminaré ya en un par de minutos. El apóstol Pedro, después de esto que estamos estudiando, testificaría acerca de la responsabilidad del hombre. Es algo que, si aún no te queda claro, te ruego que te acerques conmigo para podernos sentar a explicar. Dios conocía que Cristo iba a ser crucificado, ¿sí o no? ¿Y Dios fue el que incitó a los hombres malos a que crucificaran a Jesús? No. No, hermanos. El apóstol Pedro habla en Hechos 2:23 y dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fíjate que dice aquí: prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Y aquí el apóstol Pablo está dejando claro, inspirado por el Espíritu Santo, que el hombre es responsable de su rebelión contra Dios. Pero esa rebelión no toma por sorpresa al Señor. Hermanos, si no existiera la responsabilidad, entonces en vano es nuestra predicación cuando le decimos a los hombres después de predicar el Evangelio: arrepiéntete. Pues diríamos: pues ¿cómo? Él es responsable. El hombre es responsable de rechazar el mensaje. Hermanos, alguna vez lo predicaba en la conferencia en León que me invitaron. El hombre va a ser responsable tanto que si el Señor llegara y está la familia nuestra ahí, y yo fui responsable en mi caminar, pero mi esposa no y mis hijos no, yo tendré que decirle: mi amor, no fuiste responsable. Hijo, no fuiste responsable para seguir a Dios. Yo me voy con mi Señor. Ninguno de ellos va a decir: pues no, es que el Señor no me predestinó para salvación. El Señor no quiso, me rechazó cuando tú me hablaste, papi. No, hermanos, el hombre rechaza al Señor. Mas esto no quiere decir que le toma por sorpresa, porque Dios es soberano y lo conoce todo. El gran dilema de estas doctrinas
Es no entender que Él es soberano y simplemente conoce absolutamente todo. Y el que Él sepa que quién está en el reino de los cielos y quién estará en el infierno, no quiere decir que Él rechaza a los hombres. La Escritura dice que aquellos que eran suyos lo rechazaron, hermanos. ¿Y cómo puedo subsanar esta situación o entenderles un misterio? Nosotros sabemos que Él es soberano, pero yo soy responsable de mi rebelión. Mi necesidad es predicar el Evangelio a fin de que ellos vean luz, puedan ahora hacer lo que tienen que hacer para la gloria de Dios. Porque antes no pueden. Por eso tú no puedes discutir con una persona que no ha escuchado el Evangelio. Tú no puedes predicarle acerca del problema de la idolatría de Guadalupe, o de Judas, o de cualquier otro ídolo. Porque eso no es el Evangelio. El Evangelio trata de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que ha hecho Jesús. Él dijo que vendría y vino. Dijo que moriría, murió. Él dijo que iba a resucitar, resucitó. Y Él dijo que vendría y iba a venir. Yo predico el Evangelio y todo lo que cada punto conlleva, y es como si hubiese poder, como cuando Lázaro despertó de la tumba y pudo ver, y se empiezan a quitar el vendaje y van hacia la luz. Hay algunos entre nosotros que han escuchado el Evangelio 1000 veces y continúan siendo necios. Hermano, ven con nosotros. No seas un hombre solitario en oración. El Señor está cuando hay 2 o 3 reunidos. Pero es que bueno, está mi gato, está el osito de peluche y está mi niña también conmigo. No, sé honesto, ve ahí al Señor, hazlo. Todos aquellos que saben que tienen que colaborar con los dones que Dios le dio y no lo hacen por su propia negligencia, por su rebeldía. No es culpa de Dios, hermanos. Aunque lo dudes, hay una doctrina hereje moderna de algunos ministerios muy renombrados hoy, personas que hemos tenido que echar fuera de aquí, que dicen que si tú no haces esto o aquello es porque el Espíritu Santo no ha puesto en ti el gozo de hacerlo. Entonces, ¿quién es el culpable? El Espíritu Santo. Qué tontería, ¿verdad, hermanos? No, es que lo que pasa es que el Espíritu Santo no obró en él, por eso no lo hizo. Ok, entonces el Espíritu Santo es el culpable. Loco, hereje. Cristo, hermanos, es sentenciado a muerte aún antes de ir a juicio por parte de los dirigentes de Israel. Pero Dios ya lo había destinado como el Cordero que quita el pecado del mundo. El mismo hombre cumple el propósito de Dios por su maldad. Por su maldad. Mientras Él, hermanos, como dice Apocalipsis 5:12, es digno de toda honra y toda gloria. Los escribas, los principales sacerdotes determinan que no fuera durante la Pascua para no causar alboroto. Es lo que algunos determinan al ir a sus iglesias los domingos fingiendo piedad. Hermano, hola, ¿qué tal? He orado por ti, hermano. Te tengo en mi mente y en mi corazón y paso veladas orando por ti. Pero saliendo de aquí ni se acuerdan de ti. Ni hace nada, simplemente por aparentar en el día del Señor que están en el Señor. Pero el Señor sabe, es soberano y sabe qué hay dentro del corazón. Estos hombres, hermanos, no son muy diferentes a lo que muchos de la iglesia son. Pero aún así Dios determina que fuera durante la Pascua, cuando el Cordero es puesto, inmolado en la cruz, y cuando es sacrificado de la manera en cómo fue. Y de la misma manera el Señor ha predestinado a todos nosotros para estar hoy aquí y poder, hermanos, participar del sacrificio de Jesús, llegar pecadores sin perdón y salir pecadores perdonados de este lugar. Llegar enemistados a este lugar y salir en amistad. Llegar en rebelión y salir de aquí con el Señor, abrazados del Señor, amando al Señor. El hombre es responsable y va a dar cuentas a Dios por su pecado, hermanos. Pero Dios es soberano y cumple su propósito aún en medio de la rebelión del hombre, y salva así a los suyos y condena a los incrédulos. Amén. Oremos, hermanos.